La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente nos volvemos a ver. Mi nombre es Catalina Álvarez, ¿no es cierto? Profesora del Liceo Fernando Aristía. Hoy día vamos a comenzar nuestra clase número 2 de lenguaje y literatura. ¿Cuál es el objetivo que vamos a ver hoy día? Es conocer los mecanismos de coherencia y cohesión presentes en el discurso a través de ejemplos dados para obtener una mejor comprensión de los textos. Cuando hablamos de discurso, estamos hablando de textos. Sigamos. Lo primero que tenemos que considerar y definir lo que es la coherencia. ¿Qué vamos a entender por coherencia? La coherencia se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas existentes al interior del discurso y que busca que el texto presente una estructura o un sentido lógico, que esas ideas que se plantean al inicio, ¿no es cierto?, se vaya desarrollando a lo largo del texto, planteando el mismo tema desde el inicio. Esto hace referencia a las relaciones de sentido entre unidades menores, en este caso, las oraciones o ideas que se presentan a lo largo del tiempo. La oración gramatical es la mínima unidad de sentido. ¿Cómo se estructura? Una oración gramatical se estructura a través de un sujeto y un predicado. A ver, recordemos. ¿Qué entendemos por sujeto? Es la persona de la cual nosotros hablamos, ¿no es cierto? Y el predicado es lo que se dice de esa persona. Ahora bien, ¿cómo se estructura, cómo se organiza esta idea? Dijimos recién que a través de un sujeto y un predicado. Y dentro de este sujeto y predicado debe haber una concordancia. Cuando hablamos de concordancia, tiene que haber una igualdad. ¿En qué aspectos? En cuanto al número. ¿Y qué recordamos sobre el número? Cuando hablamos del número, ¿no es cierto?, hablamos de si es singular o plural. Es decir, si hablamos de una persona o más de ellos. Entonces, tanto la palabra núcleo del sujeto como la palabra núcleo del predicado tienen que tener igualdad de número. Veamos la siguiente oración. Dice, los médicos trabajan para recuperar a los enfermos de la pandemia. ¿Ya? ¿Quiénes trabajan para recuperar a los enfermos de la pandemia? Los médicos. Entonces, entendemos que los médicos conforman el sujeto y trabajan para recuperar a los enfermos de la pandemia, es el predicado. La palabra principal del sujeto, los médicos, está destacada, ¿no es cierto?, que es un sustantivo. En este caso, estamos hablando de ¿cuántos médicos? ¿De uno o de varios? Ya el artículo nos está determinando, en este caso, al sustantivo médico. Está hablando de varios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por la terminación S. Entonces, el número de esta persona es plural. Médicos es un sustantivo, ¿no es cierto?, que también tiene número plural. Ahora nos vamos a la palabra principal del predicado. En este caso, trabajan. Es un verbo que está expresado en modo indicativo, en tercera persona y en tiempo presente. Tercera persona plural. Ellos trabajan. Entonces, acá podemos ver que sí existe concordancia entre el sujeto y el predicado acá expuesto. Vamos a ver ahora qué pasa con el sujeto. También nos indica que debe haber, dentro de los elementos que componen el sujeto, una concordancia, una igualdad. Pero no solamente en el número. ¿Recuerdan lo que dijimos recién cuando hacíamos referencia al número? Si es singular o plural. A esto se agrega el género.
¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? Bien, ¿no es cierto? Cuando es femenino o masculino. Ahora, ¿qué elementos pueden conformar en este caso el sujeto? Un artículo que acompaña al sustantivo y lo determina en género y número, un adjetivo, ¿no es cierto?, que también lo determina en género y número, pero a su vez le va asignando a este sujeto, al núcleo del sujeto, una cualidad. Veámoslo en el siguiente ejemplo. El destructor COVID-19 ha avanzado a pasos agigantados. ¿De quién estamos hablando? Del destructor COVID-19. ¿Qué decimos de él? Que ha avanzado a pasos agigantados. Entonces entendemos que el destructor COVID-19 es el sujeto y lo que se dice de él, el resto de la oración, es el predicado. Pero ahora nos vamos a centrar en el sujeto. Entonces, nos decía, para que exista concordancia dentro del sujeto, sus partes que lo componen deben tener igualdad de género y número. Veamos lo siguiente. Él. Él es un artículo, ¿no es cierto? Muy bien. Y estamos hablando de un COVID o de varios, de uno en este caso. Entonces, el número es singular y determina al sustantivo COVID en número singular y género masculino. Luego, destructor, que es el adjetivo, ¿no es cierto?, y le está dando una cualidad, otorgando una cualidad al sustantivo COVID-19, también, ¿no es cierto?, se manifiesta de forma singular, hay inexistencia de una S, y la terminación O nos está indicando ya que corresponde al género masculino. De esta manera se va estructurando, ¿no es cierto?, las unidades mínimas con sentido dentro de un texto. Veamos lo siguiente. Entonces, debemos tener claridad que los textos tratan de un tema sobre el cual se enuncian una o varias ideas. De esa manera se va estructurando dicho discurso. Mientras nosotros escuchamos o leemos un texto, es posible apreciar una serie de marcas o indicios que permiten relacionar las ideas que ahí se comunican con aquello que se habla, con aquello que se dice, con el tema que se está tratando. ¿Qué relación tiene con esto? En este caso estamos hablando de la cohesión. ¿Qué es la cohesión en un texto? Es la unión que tiene un texto en términos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el encadenamiento, la unión de las palabras, oraciones e ideas de un discurso que puede ser oral o escrito. Recuerden que habíamos dicho que el discurso es un texto, para que éste pueda entenderse. Entonces, para ello, ¿qué se utilizan? Recursos lingüísticos, con el propósito de configurar, ¿no es cierto?, la red de relaciones entre las oraciones. Cuando hablamos de recursos lingüísticos, son mecanismos que vamos a utilizar para unir de algún modo, como lo vemos acá en el dibujo, ¿no es cierto?, cada una de las ideas del discurso para conformar una estructura mayor. Ahora, recién mencionábamos que íbamos a relacionar estas ideas a través de ciertos mecanismos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Son la correferencia, pronominalización y los conectores, ¿ya? A continuación vamos a ver cada una de estas estrategias. Comencemos con la correferencia. ¿En qué consiste la correferencia? Consiste en la reiteración, en la repetición
de personajes, hechos, lugares, procesos o ideas a lo largo del texto. Entonces, esto se da por medio de la sustitución de palabras o expresiones sinónimas. ¿Con qué finalidad? ¿No es cierto? Con asegurar la continuidad del tema que se está tratando, pero sin repetir el mismo término a lo largo del texto, porque esto muchas veces puede resultar tedioso y aburrido. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué palabras podríamos designarles a coronavirus, ¿no es cierto?, dentro de un texto para no repetir el mismo tema cuando queramos unir una nueva oración? ¿Quién me puede ayudar de ustedes, de los que están acá presentes? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Coronavirus podríamos otorgarle otro significado parecido como bicho. ¿Hay otro que se le ocurra? Muy bien, ¿no es cierto? Recién lo escuchamos, COVID-19. Veamos otro ejemplo. Temblor. ¿Con qué otra palabra podemos asociarla? Muy bien, con movimiento telúrico. ¿Un ejemplo más? Muy bien, sismo, como escuché por ahí. Veamos por último el último ejemplo. Colegio. ¿Qué otro sinónimo podríamos otorgarle? Bien, una institución educacional. ¿Qué otra? Recinto educativo, casa de estudio, entre otros. Bueno, aquí vimos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de qué sinónimos podríamos otorgarle a algunos de estos sustantivos acá presentes. Ahora lo vamos a ver a través de una breve noticia, cómo se va dando la correferencia a lo largo de ella. Dice, al menos 120 casas en las afueras de la ciudad se vieron afectadas por un voraz incendio forestal. Los porteños, que tuvieron que huir de sus hogares en medio de las festividades de Nochebuena, perdieron todas sus pertenencias e incluso mascotas en medio del escape. Autoridades y el cuerpo de bomberos han solicitado la evacuación masiva de las zonas que pueden ser alcanzadas por el fuego. Estamos en el terreno monitoreando el siniestro que se ha ocasionado en un predio forestal en Valparaíso. ¿No es cierto? Nos pudimos dar cuenta acá que se está hablando de una situación que aconteció en Valparaíso. En este caso, un incendio. Si bien es cierto, más adelante, a medida conforme va avanzando el texto, también se va mencionando dicha situación, pero ya no utilizamos la palabra incendio, sino que utilizamos una parecida, como es fuego y luego siniestro. Entonces, la correferencia dice relación con el reemplazo sustitución, de un término por otro que signifique algo parecido. Pasamos a ver el segundo elemento, ¿no es cierto?, que es la pronominalización. ¿Qué es la pronominalización? Se refiere, en este caso, tal como lo dice el nombre, a los pronombres. ¿Qué pronombres? Los pronombres personales, relativos y demostrativos, para hacer referencia a palabras que están presentes a lo largo del texto con el propósito de que éstas no puedan causar una reiteración. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a reemplazar aquellos sustantivos por pronombres. Vamos a recordar entonces qué pronombres utiliza la gramática nuestra. Están los personales. ¿Cuáles son estos? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Así también están los mostrativos, esto, eso, esa, eso, aquello.
los relativos, qué, quién, cuántos, cuáles. Y finalmente los posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, entre otros. Vamos a pasar entonces a ver cómo se da la pronominalización dentro de un texto. Ya, vamos a recurrir a una breve noticia para ir viendo cómo se da. Personal de la 11ª Comisaría de Carabineros detuvo a 3 sujetos que se desplazaban en un vehículo encargado por robo durante un operativo de rutina. Aquí vemos que la palabra destacada es que es un pronombre relativo, ¿no es cierto? Y de algún modo está sustituyendo a los sujetos, ¿no es cierto? A la palabra sujeto. Sigamos con la noticia. Los individuos, 2 de ellos, con un amplio prontuario policial, fueron identificados como Hugo Catalán, de 31 años, Rodrigo González, de 28, y Mario Díaz. Sin embargo, estos declararon no tener. Ya vamos a seguir con la noticia. Vemos acá que hay 2 palabras que están destacadas, ellos y esto. ¿A quién estarán reemplazando? Muy bien, ¿no es cierto? A los individuos, ¿ya? Entonces los reemplazamos por un pronombre personal y un pronombre, bien, demostrativo. Sigamos con la noticia. Decía que estos declararon no tener conocimiento de las procedencias del automóvil. Nunca las transgredo. Las normas son para respetarlas, porque las crearon para eso, declaró uno de los detenidos. Aquí nuevamente nos encontramos con 2 palabras que están destacadas y que reemplazan, en este caso, a transgredir las normas, está reemplazando a normas. Y eso, que también es un adjetivo mostrativo, está reemplazando al sustantivo normas. Entonces, la pronominalización, ¿en qué consiste? En la sustitución de un sustantivo por un pronombre. ¿Sí? ¿Qué tipo de pronombre? Bien, ¿no es cierto? Puede ser personal, relativo o mostrativo. Finalmente, vamos a ver los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras o expresiones que nos señalan relaciones existentes entre diversas estructuras, de las estructuras mínimas a las más complejas. Por ejemplo, las palabras, oraciones y párrafos. Y estas nos permiten, ¿no es cierto?, organizar las ideas dentro de un texto. Recuerden, los conectores dijimos que eran palabras que nos señalan relaciones existentes entre diversas estructuras. ¿Cómo pueden ser estas relaciones? Pasemos a ver lo siguiente. De enumeración. En primer lugar, a continuación, por último. En primer lugar, daré a conocer el concepto de coherencia. Y a continuación, daré ejemplos de ello. De oposición. Sin embargo, mejor dicho, o pero. No me preparé para la prueba, sin embargo, obtuve buenos resultados. Causa. Dado que, porque, pues. Llevaré el paraguas porque está lloviendo. De ejemplificación. Por ejemplo, así como muestra, en estos días que he estado en mi casa para cultivar mi espíritu, he decidido hacer muchas acciones. Por ejemplo, escuchar música, leer libros, etc. De valoración. Por supuesto, sin duda, en mi opinión.
Otro ejemplo podría ser, él ha trabajado mucho, sin duda va a lograr los objetivos que se ha propuesto o los sueños que se ha propuesto. Y por último, de consecuencia. Por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, podríamos dar un ejemplo diciendo que en estos momentos no he seguido las recomendaciones del Ministerio de Salud en lavarme constantemente las manos con abundante agua, usar la mascarilla, pasearme por el centro de la ciudad. Entonces, por consiguiente, de seguro voy a contraer el virus. A ver, ¿cómo les va a ustedes ahora en los siguientes ejemplos que planteamos? A ver si vamos reconociendo algunos de los conectores ya dados. Primer ejemplo. El director informó primero de las nuevas normas del patio, después del horario y por último de las nuevas actividades extraescolares, ¿no es cierto? En este caso, primero, después y por último, ¿qué tipo de conector están ahí presentes? O las ideas que estamos mencionando, ¿cómo se van relacionando entre ellas? A través del tipo ¿de qué tipo de conector? Muy bien, ¿no es cierto? Las va ordenando. En este caso de enumeración. Pasemos al siguiente ejemplo. Se va del país, dado que se ganó una beca para seguir perfeccionándose, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué estamos introduciendo en la primera oración para que se dé el otro? Muy bien, un conector de causa. Sigamos viendo otro ejemplo. Me protejo del coronavirus. Y se me faltó unirla porque es una sola palabra. Por ejemplo, me lavo las manos con abundante agua. Este tipo de ejemplo es, muy bien, de ejemplificación, ¿no es cierto? Ejemplifico lo anteriormente dicho. Siempre llegaba atrasado, por lo tanto, lo despidieron. ¿Qué pasa acá, no es cierto? Hay en la segunda oración, muy bien, consecuencia de la acción primera. El hecho de llegar atrasado trajo como consecuencia el que lo despidieran. La competencia, en mi opinión, estaba arreglada. En este caso, ¿qué tipo de conector está presente acá? Muy bien, el de valoración, ¿no es cierto? Porque tenemos una apreciación de la situación anteriormente planteada, que es la competencia. En resumen, ¿qué vimos hoy, niños? Bien, ¿no es cierto? Vimos los elementos que están presentes tanto en la coherencia como en la cohesión. Y dijimos que la coherencia, ¿no es cierto?, muestra el orden lógico de la información, ¿ya? Y en este caso, ¿a qué apuntaba? Ya. Al orden que daba el tema que se plantea a lo largo del texto. ¿Y qué elementos o recursos utilizábamos para organizar dentro del texto cada una de esas ideas y pudieran relacionarse en torno al tema que se estaba tratando? Los mecanismos de cohesión. Muy bien. Los mencionamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de correferencia, ¿a qué nos referíamos? Bien, a la sustitución, ¿no es cierto?, en este caso, de un término por otro parecido. Le habíamos hablado que era un
sinónimo. ¿Y la pronominalización? También hablamos de la sustitución de un término, ¿no es cierto? En este caso, de un sustantivo por un pronombre, bien. ¿Y de qué tipo podía ser? Bien, ¿no es cierto? Podía ser personales, relativos o mostrativos. Y finalmente vimos los conectores, ¿no es cierto? Que es la relación que se da entre las oraciones dispuestas en el texto. Espero que haya quedado claro, ¿no es cierto? Ahora ustedes pueden repasar estos mismos contenidos en el libro de segundo medio, en la unidad 1, en las páginas 38 y 44. Si tienen alguna duda, se les presenta alguna duda, algún problema, no duden en consultarme a través del siguiente enlace: copiapotv2media.lenguaje@gmail.com. Y no se olviden de sintonizar el canal de YouTube, donde ustedes van a encontrar clases para reforzar o ampliar sus conocimientos desde primero básico a cuarto medio. Que estén bien, cuídense y trabajen los conceptos que hoy día estuvimos viendo en su libro guía. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.